Hola, muy buenos días a todos y todas. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Eh, Vamos a partir entonces esta conferencia del trimestre móvil junio, julio, agosto, donde como siempre vamos a revisar los principales resultados de la encuesta nacional de empleo. También la estimación sintética de las personas ocupadas en las actividades características del turismo y además vamos a ir retomando algunas dimensiones nuevas de la encuesta nacional de empleo que hemos estado compartiendo con ustedes durante las últimas conferencias, poniendo sobre la mesa estos temas y en particular en esta oportunidad vamos a hablar de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Las consideraciones generales, como siempre, tenemos la base de datos que está solamente conformada por encuestas completas que pasan todos los controles de calidad. La tasa de logro en esta oportunidad alcanza a un 85,2%, que equivale a 33.784 viviendas que entran en el cálculo de la tasa nacional de desocupación, así como los otros indicadores. Tenemos y mantenemos el aseguramiento de la cobertura de la muestra, donde es posible asegurar que los sesgos estimados se mantienen dentro de los parámetros aceptables, aunque se dan alertas para desagregaciones puntuales y algunos tabulados, tanto a nivel regional como a nivel nacional. El error absoluto de la tasa de desocupación nacional alcanza 0,4 puntos porcentuales, al igual como en otras oportunidades. Y como siempre aplicamos el modelo de ajuste por no respuesta vía Propensity Score, además del suavizamiento de los factores de expansión para atenuar valores atípicos. Calibramos también por grupo de edad, nacionalidad y región en base a las proyecciones de población del último censo del 2017. Buscando así controlar, junto al resto de los ajustes al factor de expansión, posibles sesgos en la muestra. Respecto del levantamiento, también tenemos una distribución balanceada de la muestra en las semanas de recolección que forman tanto el mes como el trimestre móvil a analizar, y la recolección de esta última submuestra de agosto fue entre el 9 de agosto y el 2 de septiembre de este año, por supuesto. Respecto de los principales indicadores, tenemos acá la tasa de desocupación que alcanza un 7,9%, al igual que el trimestre móvil anterior. Es importante señalar que desde la serie ininterrumpida del 2010 hasta el 2019, el promedio para este trimestre móvil se situaba en alrededor de un 7,1%, por lo tanto, en esta estimación estamos 0,8 puntos porcentuales por sobre lo que nos dice la historia de la serie de la tasa de desocupación nacional. Vemos que la tasa de ocupación alcanza un 55%, aumentando 3,2 puntos porcentuales en 12 meses. La tasa de participación se estima en 59,7%, aumentando 3 puntos porcentuales respecto a los últimos 12 meses. También tenemos un aumento dentro de las personas que están en la fuerza de trabajo, que alcanza un 6,5% respecto del último año, que equivale a 585.088 personas, que está principalmente incidida por las personas ocupadas, que alcanzan un aumento de 7,2 puntos porcentuales, equivalente a 594.518 personas. Tenemos todavía personas fuera de la fuerza de trabajo en un número importante, sin embargo, vemos una disminución de 6,2% respecto de los últimos 12 meses, que equivale a 428.926 personas, donde las disminuciones más importantes se dan en los inactivos potencialmente activos, que disminuyen en 18,4%, que equivale a 183.118 personas, y en los inactivos habituales, que si bien disminuyen solo en 4,1 puntos porcentuales, esto equivale a 238.285 personas que están en la fuerza de trabajo y que se distribuyen tanto en personas ocupadas como desocupadas. Entonces, si bien la tasa de desocupación anota un 7,9% este trimestre móvil, registra también una disminución que
representa la 16ª disminución anual consecutiva en 0,6 puntos porcentuales. Esta brecha se va disminuyendo, ya que si observamos la serie desde hace un año atrás hasta este trimestre móvil, vemos que la tasa de desocupación ha ido disminuyendo. Por lo tanto, esta brecha se va a ir acotando cada vez más dependiendo de las estimaciones que se generen en cada trimestre móvil. Es decir, la base de comparación se ha ido disminuyendo. Con respecto al trimestre móvil anterior, con ajuste estacional, la tasa de desocupación anotó un aumento de 0,1 punto porcentual, llegando a 7,7%, y según sexo, los hombres registraron nula variación y las mujeres aumentaron en 0,1 puntos porcentuales. Con ajuste estacional, sin ajuste estacional se ha mantenido la estimación respecto al trimestre móvil anterior. Respecto de la tasa de participación y ocupación laboral, vemos que se sostienen las expansiones anuales en las tasas de participación y ocupación, aunque se mantienen estables en torno a un nivel similar durante todo este año 2022. Ha sido bien marginal el aumento dentro de estas tasas. Por lo tanto, con respecto al trimestre móvil previo, ambas tasas disminuyeron solamente para las mujeres, mientras que para los hombres no hubo ninguna variación. Respecto de la ocupación en los sectores económicos, vemos que este 7,2% de aumento anual está explicado principalmente por un aumento de ocupación en la minería con un 32,1%. Esta ocupación alcanza sus máximos niveles desde el 2013, por lo tanto es un hito importante de mencionar. Esto está seguido por la industria manufacturera, con un 8,1% y comercio con un 4,1%, que ha ido moderando su ritmo de expansión respecto de los últimos trimestres que hemos revisado en las distintas presentaciones. Los principales descensos se observan en suministro de electricidad con un 14% y administración pública con un 0,9%, y hay que recordar que estos sectores eran más bien los que estaban creciendo en términos de ocupación en comparación con el 2021, donde estábamos más restringidos con las medidas sanitarias, y estos sectores crecían en lugar de descender, y ahora que hacemos la comparación a un año, ¿cierto? Se ubican en un nivel de crecimiento, más bien de decrecimiento. Respecto de la variación trimestral de los ocupados, observamos que por primera vez desde abril, mayo, junio del 2021 observamos una disminución de las personas ocupadas, tanto en hombres como en mujeres, que alcanza un 0,1%, que corresponde a 7.678 personas, y al desagregarlo por sexo observamos que los hombres disminuyeron en 0,1%, que equivale a 4.249 personas que perdieron su ocupación, y las mujeres también en el mismo porcentaje, pero que equivale a 3.429 mujeres que perdieron su ocupación respecto del trimestre anterior. En el acumulado, ¿cierto?, con ajuste estacional de la recuperación, ¿cierto?, observada desde el peor momento de la pandemia respecto de la pérdida de alrededor de 1.800.000 empleos, observamos que tenemos una recuperación acumulada de 96,4%, y esta recuperación, ¿cierto?, se nota más en los hombres, que llega a un 97,8%, y en las mujeres a un 94,9%, y lo que ha estado sucediendo, ¿cierto?, en los últimos trimestres es que la brecha entre hombres y mujeres en la recuperación se ha estado acortando. Respecto de la ocupación formal e informal, vemos que de este 96,9% de recuperación sin ajuste estacional, que es una variación marginal respecto de el ajuste estacional, que llega a 96,4%, las ocupaciones formales durante todo este año han tenido una recuperación importante, por sobre el 100%. Está recuperada la ocupación formal, tal como también se refuerza con el contraste que realizamos con los registros administrativos, que lo vamos a ver más adelante, pero como observamos en el gráfico, se
se ve claramente, ¿cierto?, que las ocupaciones formales han estado en un ritmo de recuperación ascendente. No así la recuperación respecto de las ocupaciones informales, que si bien en, digamos, trimestres al final del 2021, ¿cierto?, estuvieron en niveles superiores, y también durante el 2022 hasta marzo, abril y mayo, de ahí ha tenido un comportamiento descendente, llegando al 84,4% para la estimación de este trimestre móvil. La máxima recuperación se dio, ¿cierto?, en el trimestre móvil octubre, noviembre y diciembre, que llegó a un 94,5%. Luego, ¿cierto?, si observamos esta misma recuperación, pero ahora por sector económico, vemos que los sectores de comercio están recuperados en un 78,6%, construcción en un 108,9% y alojamiento y servicios de comida en un 75,3%. Y estos sectores son importantes porque en conjunto, ¿cierto?, aportan el 45% de las ocupaciones que se ha recuperado a nivel nacional, que está liderado este 45% por el aporte de comercio con un 19,2 puntos porcentuales, construcción con 16,3 puntos porcentuales y alojamiento y servicio de comidas con 9,5 puntos porcentuales. Respecto del indicador de tasa de desocupación y tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial, observamos que la tasa de desocupación es un 7,9%, mientras esta tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo alcanza el 15,4%. También se ha mantenido bien estable siguiendo la tendencia de la tasa de desocupación, precisamente porque es parte del indicador, pero también la otra parte tiene que ver con la fuerza de trabajo potencial, ¿cierto? Y esto mantiene la dinámica decreciente en los 12 meses, ¿cierto?, alcanzando 811.369 personas, y anota una disminución respecto del trimestre móvil anterior de 2,1%, o sea, 17.715 personas menos. Este indicador ha tenido disminuciones sostenidas anuales de esta tasa. En la última medición alcanza una disminución de 2,6 puntos porcentuales respecto de los últimos 12 meses, y la estimación, por supuesto, reforzar que llega al 15,4 y en algún momento, ¿cierto?, en el peor momento de la pandemia llegó a 30,2%. Respecto de la tasa de ocupación informal, esta se estimó para este trimestre móvil en 26,7%, con una disminución de 0,4 puntos porcentuales respecto de los últimos 12 meses y un aumento de 0,1 punto porcentual respecto del trimestre móvil anterior. Los ocupados informales, ¿cierto?, registran un incremento de 5,3% menor al aumento total de la ocupación de un 7,2%, y esto está explicado principalmente por los hogares como empleadores con un 32,6% y agricultura y pesca con un 13,5%. Y observamos también que la tasa de ocupación informal para los hombres se estima en 25,5% y para las mujeres en 28,3%, que si observamos respecto del trimestre móvil anterior tiene un leve aumento. A nivel regional, no existieron disminuciones o aumentos estadísticamente significativos de la tasa de desocupación en 12 meses. Sin embargo, registramos tasas altas, y las más altas se ubican en las regiones de Tarapacá con un 9,7%, en Ñuble con 9,5% y Atacama con un 8,7%. Y respecto del trimestre móvil anterior se destacan las variaciones negativas de Aysén con una disminución de 1,1 punto porcentual, Atacama con 0,5 puntos porcentuales y Coquimbo con 0,4 puntos porcentuales también. Ahora, respecto de la recuperación regional, esta está incidida principalmente por la región metropolitana, que tiene una recuperación de 115,1%, Valparaíso con un 99,3% y Biobío con 80,5%. Estas tres regiones aportan a un 66,4% del total de las ocupaciones recuperadas a nivel nacional.
y las regiones con tasa de recuperación más altas en este trimestre fueron Aysén con 148,9%, Antofagasta con 115,4% y la región metropolitana, como ya decíamos, con 115,1%. Ahora vamos a revisar la recuperación también de la ocupación y las horas efectivamente trabajadas. Vemos acá que hay una recuperación sostenida, ¿cierto? Desde el año 2020 hasta el 2022. La recuperación de la ocupación se ha mantenido estable en torno al 95-96% desde marzo-mayo de este año, con ajuste estacional y sin ajuste estacional. No se ha logrado alcanzar el 100% de la recuperación todavía, sin embargo estamos ahí en el entorno del 95-96%. Esto también porque hemos visto que la tasa de desocupación, ¿cierto? Como ya mencionábamos anteriormente, ha estado más o menos estable durante todo este año 2022. La mayor recuperación de la ocupación se observó en el trimestre marzo, abril y mayo, ¿cierto? En conjunto también con la recuperación temporal sobre el 100% del total de horas efectivamente trabajadas a la semana. Ahí hubo un aumento transitorio y esto se podría explicar por el aumento transitorio también de las horas extra, el cual estimamos se habría revertido, ¿cierto?, en conjunto con las señales de desaceleración de la actividad económica. Luego, al observar la ocupación según los tramos de horas habituales, vemos que según las horas habitualmente trabajadas, observamos un menor número de personas ocupadas en tramos de más de 45 horas habituales a la semana. La recuperación actual es de 30,7% respecto del peor trimestre de la pandemia, pero se gana un peso relativo en el tramo de 45 y 44 horas habituales a la semana. Respecto del tiempo parcial, vemos que el tiempo parcial involuntario pierde peso relativo y gana mayor participación el tiempo parcial voluntario, donde 7 de cada 10 personas ocupadas a tiempo parcial lo hace de manera voluntaria. Luego vamos a pasar al análisis de las personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas. Hay que recordar que esta información está disponible en la base de datos que publicamos y ponemos a disposición en nuestra página web para el análisis más en detalle también de esta dimensión. Las personas que no estudian y no están ocupadas respecto de este último trimestre móvil representan un 13,5% de la población entre 15 y 24 años, presentando una disminución de un punto porcentual en términos anuales. En el caso de los hombres representan un 12,7% de dicho tramo etario y las mujeres un 14,3%, obteniendo una brecha de género de 15.544 personas. En el peor momento de la pandemia, cuando la tasa de personas jóvenes que no estudiaban y no estaban ocupadas alcanzó un 21,2% a nivel nacional, la brecha de género alcanzó 4.827 personas, que era bastante menor. Sin embargo, se presenta una mayor brecha de género durante el trimestre febrero, marzo, abril del 2021, que superó las 63.000 personas, aunque con una menor tasa de personas jóvenes que no estudiaban ni trabajaban que respecto del total de los jóvenes, que alcanzó un 17,3%. Luego, cuando desagregamos por tipo de inactividad, observamos que las personas jóvenes que no están estudiando y no están trabajando se concentran principalmente como inactivos habituales. Esa es su categorización, llegando a 179.436 personas en este trimestre que estamos analizando. Quienes quedan clasificados como inactivos potenciales han tendido a disminuir también como el indicador digamos de la población total, que en su momento más alto alcanzó 192.556 personas en el trimestre abril-mayo-junio del 2020, en comparación con las 65.679 personas de este trimestre, lo que representa una disminución de un 65,9%.
Y en términos de desocupación, la tasa de desocupación de los jóvenes de 15 a 24 años alcanza 17,4%, registrando una disminución de 1,1 punto porcentual respecto del último año. Respecto del contraste con los registros administrativos, ya adelantábamos, ¿cierto?, que el trimestre móvil, que es comparable, ¿cierto?, con los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, es el trimestre de abril, mayo, junio, donde la variación en 12 meses del número de cotizantes de la Superintendencia de Pensiones registra también un crecimiento de 5,9%, que es menor al alza del trimestre móvil inmediatamente anterior. También la Encuesta Nacional de Empleo continúa con el dinamismo al alza, con un aumento de un 8% en el periodo comparable, abril, mayo, junio, y también con resultados positivos, ¿cierto?, en los siguientes trimestres móviles, mayo, junio, julio, con un 8,5%, y este trimestre móvil, junio, julio, agosto, con 7,5%, lo que refuerza, ¿cierto?, la recuperación del empleo formal. Respecto del último punto de la estimación de los ocupados de las actividades características del turismo, observamos que este trimestre móvil se estiman en 589.767 personas ocupadas en este sector, lo que representa un 6,7% del total de los ocupados de la economía. Se observa un crecimiento anual de 14,1%, que está impulsado en general por todos los sectores de las actividades características del turismo, donde destaca alojamiento y servicio de comidas y actividades deportivas, recreativas y culturales. Respecto de la ocupación formal e informal, estas siguen creciendo anualmente, aunque a un ritmo menor de expansión. Respecto de los trimestres móviles anteriores, el aumento anual es de 61.000 ocupaciones formales y 12.000 ocupaciones informales aproximadamente. No obstante, las ocupaciones formales tienen y alcanzan el mayor nivel desde enero, febrero, marzo desde el 2020, y aún restan unas 40.000 ocupaciones por recuperar respecto del peor momento de la pandemia. Regionalmente, el aumento de las ocupaciones en las actividades características del turismo están incididas mayormente por las regiones de Valparaíso, región metropolitana, O'Higgins y Biobío. La incidencia positiva también está en la zona sur, pero de manera más moderada, mientras que la zona norte anota resultados que están ahí dispares. Entonces, como conclusiones, y como siempre lo mencionamos, la Encuesta Nacional de Empleo mantiene una consistencia conceptual con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, sin impactar los criterios de clasificación de las personas como ocupadas, desocupadas o fuera de la fuerza de trabajo que hemos utilizado históricamente en la encuesta. Observamos una tasa de desocupación este trimestre móvil de 7,9%, que no varió respecto del trimestre móvil anterior sin ajuste estacional, anotando una 16ª disminución anual consecutiva de 0,6 puntos porcentuales, y con ajuste estacional la tasa varió en forma positiva con un 0,1 punto porcentual, alcanzando un 7,7%, luego de mantenerse estable por 6 trimestres móviles consecutivos en 7,6%. Con respecto al punto más bajo de ocupación observado en 2020, tenemos un aumento acumulado de 1.787.135 ocupaciones a nivel nacional, y con ajuste estacional la recuperación alcanza un 96,4%. El total de los ocupados de las actividades características del turismo se estima en 589.767 personas, ¿cierto?, lo que representa un 6,7% del total de ocupados de la economía. Respecto de la recuperación de la ocupación, esta se mantiene estable al 95 y 96% desde marzo, abril, mayo de este año. Se ha logrado recuperar solo el total de las ocupaciones formales, faltan todavía las ocupaciones informales, y hubo una recuperación temporal sobre el 100% del total de horas efectivamente trabajadas durante la semana en el trimestre móvil marzo, abril, mayo de este año. Respecto de las personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas, representan un 13,5% de la población entre 15 y 24 años,
Y según tipo de inactividad, 179.436 personas están en la inactividad habitual y 65.679 personas como inactividad potencial, donde la tasa de desocupación en este tramo de edad alcanza 17,4%, disminuyendo 1,1 punto porcentual en 12 meses. Eso es todo lo que tenemos que comentarles por este trimestre móvil.